Haz de tu vida una oración. Biografía del Padre Pío. Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Aquí saludando otra vez. En este video, hermanos, vamos a hablar un poco de la vida del Padre Pío de Pietrelcina. Él es un padre, un monje capuchino que tiene una importancia muy grande para el mundo, para la humanidad. Entonces, hermanos, pues comencemos y esperamos que les guste este video. Esta historia comienza, hermanos, en un pueblito llamado Pietrelcina, que es un pequeño pueblo en la provincia de Veneto, Italia. El Padre Pío, conocido como San Pío de Pietrelcina, nació el 25 de mayo de 1887. Aquí, hermanos, algo bien interesante es que al Padre Pío lo bautizaron un día después del día que nació, el 26 de mayo. Veamos cómo su familia era tan católica, tan creyente. Un día después de que nació, lo bautizaron. Su nombre de nacimiento, hermanos, fue Francesco Forgioni. Fue el tercero de 5 hijos en la familia, cuyos padres eran Grazio Forgioni, un agricultor y trabajador que tuvo que emigrar a América en busca de mejores oportunidades, y su madre, de nombre María Giuseppa Denuncio, quien se quedó en Italia cuidando del hogar y los niños. Un poco de la infancia, de lo que conocemos de la infancia del Padre Pío, hermanos, es que desde muy joven él mostró un profundo interés por la religión. A los 5 años, hermanos, ya tenía experiencias místicas. Lo que nos cuenta la historia es que él tenía visiones con nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Más adelante vamos a hablar un poco de esto, pero él siempre estuvo defendiendo a María, otro santo que defiende a nuestra Madre Santísima. Su familia, hermanos, era pobre, lo que llevó a su padre a emigrar a América, después a Jamaica, para poder mantener a la familia. A pesar de las dificultades económicas, hermanos, la madre del Padre Pío fomentó su deseo de servir a Dios. Desde los 12 años, él comenzó a prepararse para la vida religiosa. Recibió su primera comunión y confirmación. Pero a la edad, hermanos, de 15 y 16 años, él decidió convertirse en fraile y se unió a la orden de los hermanos menores capuchinos. Esto fue en Morcone, hermanos, donde él tomó el nombre de Fray Pío. Su padre, hermanos, aunque ausente por su emigración, apoyó esta decisión enviando dinero para su formación, porque recordemos que también el estudiar para sacerdote no es barato. No es barato, hermanos. Entonces su papá, con tal de que su hijo saliera, él se fue a América, a Jamaica, les digo, para poder conseguir dinero y sacar a su hijo adelante, porque les repito, ellos eran agricultores. El Padre Pío fue ordenado sacerdote en el año de 1910. Sin embargo, su salud siempre fue delicada. Padeció diversas enfermedades que le llevaron a estar frecuentemente incapacitado. Tras ser ordenado, hermanos, él trabajó en Pietrelcina durante varios años. Pues de ahí el nombre, ¿no? El Padre Pío de Pietrelcina. Ayudando al párroco local y dedicándose a la oración y la correspondencia con sus directores espirituales. Pero no fue hasta el año 1916 cuando fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, donde permanecería hasta su muerte. Este lugar se convirtió en el centro de su ministerio y donde desarrollaría su vida espiritual. Aquí un dato interesante, hermanos, es que el 20 de septiembre de 1918, mientras oraba ante un crucifijo, el Padre Pío recibió los estigmas, las heridas visibles en sus manos, pies y costado, que replicaban las sufridas por Cristo durante la crucifixión. Hermanos, aquí vamos a hacer un paréntesis, algo que se me hizo a mí muy interesante cuando estábamos preparándonos para hacer este video. Hay una película que igual los invito a que la vean, la encuentran en YouTube, es La vida del Padre Pío, pero ahí nos
O sea, me gustó mucho la película cuando la vi porque en ese momento te refleja el dolor y el sufrimiento del Padre Pío. En esa película él decía que se avergonzaba hasta de los estigmas. La verdad, desconozco por qué pusieron eso ahí, pero el dolor que él sufría, esa humildad que él siempre mantuvo, porque fue muy humilde. O sea, imagínense a alguien que esté sufriendo los estigmas. O sea, yo creo que a lo mejor puede haber hasta un momento de presunción. Y él no, él siempre fue muy humilde. Pero cuando pasa esto y habla, pues vamos a ir con un compañero de él, le comenta que él se vio en el Calvario cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Él vio todo y él sintió ese dolor, hermanos. Entonces imagínense, o sea, dice que cuando él empezó con los estigmas de las manos, que el tamaño de la herida era como de 1 centavo. Así dice la historia de esto. Entonces, imagínense el dolor, el sufrimiento. Vamos a verlo más adelantito, pero les adelanto, pues muchos doctores fueron a verlo y cuentan que hasta eran doctores ateos para que hubiera una cierta neutralidad en todo esto. Y pues cuál era la sorpresa, que no descubrían por qué sangraba. Ellos decían que iba a morir porque pues estaba sangrando, aparte él estaba enfermo, perdía sangre. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que vivió hasta los 81 años, hermanos. Estos estigmas, hermanos, permanecieron abiertos y sangrantes durante 50 años, hasta pocos días antes de su muerte, en 1968. El dolor físico que experimentó debido a estos estigmas fue intenso. Sufría calambres y dolores insoportables que lo acompañaron toda su vida. Veamos, hermanos, o sea, imagínense, uno se corta con una navaja, un cuchillo, y a veces no aguantas el dolor y no puedes seguir trabajando porque te lastima, porque te molesta. Ahora imaginemos la escena de él, con las heridas abiertas, sangrando, frescas. Entonces, pues ha de ser, o sea, pues sí, una bendición, pero algo que dolía. También aquí veamos esto, hermanos. O sea, él viene de los frailes. Los frailes pues vienen de San Francisco, y también San Francisco, él sufrió los estigmas de Jesús. También tenemos que tener bien presente eso. Entonces, a pesar del sufrimiento físico, hermanos, el Padre Pío utilizó sus experiencias para ayudar a otros. Su ministerio se centró en la confesión y la celebración de la Eucaristía, donde pasaba largas horas escuchando las confesiones de los fieles que acudían en masa a buscar su consejo espiritual. También nos cuentan, hermanos, que cuando él celebraba misas, la gente estaba esperando antes de que abrieran la puerta de la iglesia y se amontonaban. Y en cuanto abrían las puertas de la iglesia, todos corrían para estar hasta adelante. Dicen que las misas del Padre Pío duraban 3 horas. A veces tuvo problemas también por eso mismo, porque sus misas tardaban mucho. Pero él siempre decía que en ese momento en la misa estaba celebrando, recordando otra vez esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, esa muerte, esa crucifixión, esa entrega hacia el ser humano, hacia nosotros, hermanos. Entonces veamos esa fortaleza, esa entrega para poder celebrar la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía, hermanos. Él podía estar contemplando el cuerpo de nuestro Señor por un largo tiempo. Digo, sus misas duraban hasta 3 horas más o menos. Y confesando, no, hay historias que duran hasta, que se la pasaba confesando hasta 10 horas, y no es que hasta un poco más. Pero él siempre decía, o sea, es que ellos necesitan que yo los ayude ahora. Entonces confesaba y confesaba y confesaba y confesaba. Y dicen que él tenía ese don para ver los pecados de las personas, y él a veces también podía no dar la absolución si sabía que la gente no se confesaba de corazón. O sea, imagínense, hermanos, o sea, cuánta gente se confesaba con él, cómo era, porque dicen que era un amor, pero que al mismo tiempo él era firme. En la película que les estoy recomendando hay una parte que ahorita vamos a platicar sobre eso, pero hay una parte donde van unos compañeros de él que le dicen que si lo pueden ayudar, y él se niega porque pues él hace un hospital. Bueno, ahorita vamos a platicar de eso, pero a lo que yo voy es que él se niega y le dicen sus compañeros, es tu última palabra, y él les dice, solo tengo una. Así tendríamos que ser, hombres de una sola palabra,
Nada de estar mintiendo, nada de estar engañando. Hombres de una sola palabra. Solo tengo una. Nada de estar con cuentos, recordemos, ni fríos o calientes, porque tibio te vomito. Así nos dicen las Sagradas Escrituras. Entonces veamos esa importancia, tomémoslo como ejemplo, hermanos. Eso es algo muy importante. A lo largo de su vida, el Padre Pío enfrentó numerosas persecuciones dentro de la iglesia durante aproximadamente 10 años. Le prohibieron celebrar misa en público debido a sospechas sobre sus fenómenos místicos, y también no podía confesar, tenía que confesar a veces a las mujeres con puertas abiertas, porque decían que él mantenía relaciones con ellas. Entonces veamos la difamación hacia el Padre Pío, una persona entregada. O sea, lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. No lo difamaban, no mentían, o sea, pues sí lo difamaban, decían cosas que no eran de él. Entonces, Anás, Caifás, pues vamos a suponer que ellos son los Anás y Caifás de ese tiempo con el Padre Pío. O sea, una vez estaba escuchando un predicador y decía que un árbol hace más ruido cuando se cae que 10,000 cuando están creciendo. Entonces a veces esa difamación y todo pues lo hacían que quedara mal. Y no, él siempre fue un hombre de una sola pieza, les repito, y siempre para adelante. Tenemos que aprender de él para que nuestra vida pueda seguir creciendo, podamos ser mejores espiritualmente. A veces vamos a pelear, a veces vamos a caer, vamos a tener problemas, pero siempre procurando ser lo más rectos posibles y nunca perder la esencia que tengamos nosotros. Él nunca perdió su esencia. La esencia es la que nos caracteriza, es lo que nos hace únicos en esta tierra, hermanos. Sin embargo, hermanos, él siempre mantuvo una actitud de humildad, como les estoy comentando, y obediencia ante sus superiores. Como les vamos a tomar ya un poquito más el tema de lo que les estaba comentando. Otros sacerdotes, que eran sus superiores, fueron en algún momento a pedirle dinero. Él tenía muchas donaciones porque él estaba construyendo un hospital. Entonces, pues ellos sabían que tenía dinero, el Padre Pío. Van y le dicen que pues les dé ese dinero porque necesitan ellos pagar unas deudas que tenían. Y el padre dijo: ese dinero no se toca porque no es mío, yo no lo manejo. Ese sí me lo dan, pero es para hacer el hospital, no es mío, no lo consigo yo, no trabajo por él. Entonces él agarra y le dicen a los superiores que pues él tuvo votos de obediencia, que tiene que obedecer a sus superiores, y él dice sí, que tiene que obedecer a sus superiores, y él dice sí, los obedezco. Agarra, saca lo que tiene en su bolsa y saca unas estampitas, saca un dulce y dice: tengan esto es lo que yo tengo, es lo que les puedo dar. El dinero del hospital no se toca, no es mío. Entonces veamos, también nosotros tenemos, ahí nos enseña cómo tenemos que ser buenos administradores. Lo que es nuestro y lo que no se tiene que quedar para lo que es su uso. Entonces veamos cuánta importancia tiene la vida del Padre Pío para la actualidad. De hecho, él es un santo muy joven, él murió en el siglo XX. Entonces realmente es de los últimos santos así como más importantes, vaya, más famosos, y por llamarlo así, ¿no? Cada santo tiene su esencia, pero algunos son un poquito más conocidos que otros. Con el tiempo, hermanos, su fama creció enormemente, hasta que en el año de 1921, tras rigurosos exámenes médicos y testimonios positivos sobre su vida y ministerio, el Papa Benedicto XV emitió un juicio favorable sobre él. Este marcó un cambio significativo en cómo era percibido tanto por la iglesia como por los fieles. Entonces le digo, recordemos que el Padre Pío estuvo muchos años sin oficiar misa, sin confesar, pero él obedeció hasta, como dice aquí, en 1921 vuelve a empezar a servir, vaya, a la feligresía. El Padre Pío, hermanos, es conocido por numerosos milagros atribuidos a su intercesión. Uno de sus milagros, hermanos, él tenía el don de la bilocación. Él podía estar en dos lugares a la vez, podía estar en San Giovanni Rotondo y en cualquier momento podía estar en Nueva York, en México, en Francia, en España, donde él podía estar por todo el mundo, vaya, estando en dos lugares a la vez. Entonces cuentan que una vez una mamá le pide
o sea, si no estoy mal, hermanos, algo así, es que tuvo muchos milagros, la verdad, el Padre Pío, pero en uno de ellos cuentan que una mamá va y le pide por la intercesión de su hijo. Entonces, porque su hijo estaba en la guerra, entonces, por este don que él tenía de estar en dos lugares a la vez, se va a donde estaba el hijo y cuentan que una bomba iba a explotar, una granada, una bomba iba a explotar ahí donde estaba él. Entonces, que el Padre Pío le decía, muévete, y le grita, quítate de ahí. Y él, o sea, pues se saca de onda, empieza así como que, ¿qué es esto? ¿Y es de dónde o qué? Pero él agarra y obedece. Y cuando se quita, cae la bomba y explota donde estaba él. Entonces veamos aquí también algo bien importante. Pidámosle a Dios, a un santo, que interceda por nosotros. Recordemos, son intercesores, no son Dios, pero ellos pueden interceder ante Dios por nosotros. También otra parte, les repito, él tenía un don para confesar. Imagínense 10 horas confesando. O sea, tú vas y platicas con una amiga, un familiar, y te empieza a contar todas sus penas. A veces tú sales más cargado de todo lo que ella tenía que lo que tú tienes. Entonces imagínense, cuando uno se va a confesar, los padres están escuche todo, pues la basura, por llamarla así, que tenemos dentro, y le estamos tirando ahí con él. Entonces, una vez dicen que va llegando un empresario. Cuenta la historia que fue un empresario acompañado de un sacerdote amigo de él, que le recomendó mucho ir con el Padre Pío. Y dicen que él llega y empieza, pues hace fila, porque las filas eran enormes, tenían que sacar prácticamente ficha para confesarse con el Padre Pío. Entonces se forma y hasta que le toca su turno. Y cuando llega, le empieza a gritar el Padre Pío, tú, holgazán, eres un flojo, vete de aquí, vete a tu casa, no sirves para nada. Y agarra a la persona, se queda así como que, ¿y ahora? O sea, es para mí, o sea, volteaba como buscando a quién le estaba gritando y dice, no, es a ti, no te hagas, eres un holgazán, no sirves para nada, vete de aquí. Y agarra pues todo apenado, imagínense la gente que estaba ahí, y agarra y se va. Y el padre, su amigo que lo llevó, así como que, ¿qué pasó? Vámonos de aquí, dice el padre, me empezó a decir de cosas y esto y lo otro. No te creo, haber sido una equivocación, se me hace que te confundió con alguien más. No sé, pero vámonos. Y pues ahí estuvo unos días, pues él fue de su ida a San Giovanni Rotondo fue para confesarse con el Padre Pío. Pero pues ya digamos se quedó de turista un tiempo, hasta que el padre, compañero de este empresario, lo convence de que fueran otra vez. Dice, yo conozco al Padre Pío, algo pasó ahí. Entonces agarra y dice, bueno, vamos otra vez. Y ya se vuelven a formar, y cuando llega otra vez hasta el momento de confesarse, le dice, o sea, él pues había un nervio, ¿no? De que el padre lo fuera a volver a hablar y le fuera a volver a hablar así. Entonces ya cuando se mete para el confesionario, el padre lo recibe, le dice, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Y así como que, caray, pues ya total se confiesa y todo. Y ya cuando acaba, le dice, ¿te acuerdas la vez pasada que viniste cómo te grité? Y le dice, sí, ¿cómo lo voy a olvidar, no? Y le dice, bueno, eso te lo hice para que tú sientas lo que sienten tus empleados en tu negocio cuando tú les hablas así. Y se queda así como que, ¿y usted cómo sabe de mi negocio? Pues así era el Padre Pío, hermanos. Él conocía el corazón de cada persona. Él podía saber lo que había en tu mente. Por eso les repito, él podía darte la absolución o no. Él te absolvía de tus pecados o te dejaba así, porque sabía que tú te estabas confesando bien de corazón, o sabía que no te estabas confesando bien. Entonces, pues ahora sí que él sabía cómo. Y yo me imagino, o sea, él sabía tus pecados, los conocía. Y si él veía que eras sincero y algo te quemaba por dentro, yo creo que hasta él mismo te abrazaba con sus palabras para que tú pudieras desahogarte, sacarlo. Y por ahí también cuentan, hermanos, que él a veces te podía ayudar hasta que tú tuvieras una confesión como debe de ser. Entonces veamos esto. O sea, él te daba un buen consejo espiritual. Él
Él te daba ese alivio que tú buscabas, porque, o sea, a raíz de eso podían haber muchas conversiones profundas. Recordemos también el caso de su amigo Manuel Brunato. Él fue una persona muy cercana al Padre Pío. También él le hizo ver, ¿no?, todo lo que pasaba y esto y lo otro. Y él siempre estuvo ahí. Hubo una conversión en su vida y fue una persona muy importante para él. Muy, muy importante. Cuando él estuvo, ahora sí que encerrado, que lo habían castigado, porque también una de las cosas que lo difamaban es que él mantenía relaciones con mujeres, porque por ahí cerca, pues aquí en México, por ejemplo, le llamábamos table dance, ¿no? Entonces allá pues era como una casa de citas, por llamarlo así, y a muchas mujeres de ahí él las confesaba y las convertía, ya no pecaban. Entonces lo empiezan a difamar diciendo que él mantenía relaciones con esas mujeres. Por eso fue que lo apartaron de todo también, fue parte de... Y su amigo empezó a escribir, hasta hizo un libro que se llamaba Los Anticristos de la Iglesia, y hablaba de todas aquellas personas, igual compañeros de él, que eran, pues cuentan que hasta obispos, que iban a esas casas. Entonces cuando él saca este libro, este amigo del Padre Pío, él quería como darle publicidad para que supieran lo que hacía la iglesia. El Padre Pío le dice: no lo hagas, no los difames. O sea, yo amo a la iglesia, no lo difames. Si me difamaron a mí, no vamos a hacer lo mismo. Entonces, así como que veamos otro signo de humildad. ¿Qué pasó con el Papa Juan Pablo? ¿No fue a perdonar a la persona que lo quiso matar? Y también ahorita que tocamos un poco el tema del Papa Juan Pablo, Karol Wojtyła, recordemos que él también tuvo un contacto con el Padre Pío. Y el Padre Pío dicen que él le dijo que iba a llegar a ser papa. Y él era nada más un sacerdote en ese momento. Y él le dijo: tú vas a ser papa. Entonces veamos, o sea, él tenía visiones también. Eso es algo muy, muy, muy impresionante. Les digo, la vida del Padre Pío es algo para reflexionar y para tratar de ser mejores personas siempre, hermanos, siempre. Entonces, veamos, o sea, como él, a pesar de que lo difamaban, él nunca quiso regresar. Ahora sí que no era ojo por ojo y diente por diente, no. Él ponía la otra mejilla. También, hermanos, él nos dejó algunas frases, un legado. Algunas de ellas pues nos reflejan la profunda espiritualidad que él manejaba. Una de ellas es: la oración es la mejor arma que tenemos. Es la clave del corazón de Dios. La oración, este contacto con Dios. Otro: el amor excluye el temor. Una vez un padre en misa nos dijo que la fe es que el miedo es contrario a la fe. Aquí se ve esto: el amor excluye el temor. Cuando nosotros como niños, por ejemplo, vamos con nuestros papás, sabemos que no nos va a pasar nada. Nada, hermanos. Entonces cualquier temor se aleja. Pongamos el ejemplo de un niño que va a entrar a un cuarto oscuro y no quiere porque le da miedo. No va con la mamá, va con el papá y le pide que le dé la mano para que entren juntos al cuarto y poder prender la luz. Automáticamente, tomándole la mano al papá o a la mamá, aparece cualquier temor de ese niño. ¿Por qué? Por ese amor, hermanos. También otra frase célebre: la vida es un continuo sacrificio. La vida es un continuo sacrificio. Recordemos, apenas hace poco subimos un video de la exaltación de la Santa Cruz, de los dolores de María. En esos videos hablamos de cómo el sacrificio nos llega a encontrar el amor de Dios. Entonces, mientras más suframos, más cerca de Dios vamos a estar. Tenemos que aprender a cargar nuestra cruz y a seguir a Jesús, como dice el Evangelio, hermanos. Siempre para adelante. Estas frases, si ponemos atención, hermanos, encapsulan su visión sobre la importancia de la oración y el sacrificio en la vida cristiana. El Padre Pío, hermanos, fallece el 23 de septiembre del año 1968 en San Giovanni Rotondo. Su funeral, hermanos, fue una manifestación masiva del afecto que había cultivado entre los fieles. Veamos, más de 100,000 personas asistieron para rendirle homenaje.
Fue beatificado por San Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999 y canonizado el 16 de junio del 2002, 3 años después. Entonces veamos a San Juan Pablo, lo beatificó y lo canonizó. Imagínense San Juan Pablo al verlo. O sea, recordar que hace unos cuantos años antes, él le dijo que iba a llegar a ser papa. Y ahora lo estaba canonizando. Vean qué bonito es esto. Como les había comentado, algo que no quiero dejar pasar es que pues Manuel Brunato fue uno de sus grandes defensores y fue un amigo muy cercano del Padre Pío. Él jugó un papel crucial en su vida. Brunato era un ingeniero italiano. Fue uno de los más cercanos al Padre Pío en momentos de grandes adversidades durante los años de persecución. Recordemos, aquí nos cuenta lo que les había dicho de que Brunato se dedicó a recopilar información y testimonios para proteger la reputación del Padre Pío y demostrar la autenticidad de sus dones espirituales. Fue instrumental en la difusión de su legado y en la defensa contra aquellos que dudaban de sus experiencias místicas. Brunato destacó por su carácter resuelto y valiente, siempre fiel al Padre Pío. No dudaba en confrontar a quienes intentaban desprestigiarlo. Su lealtad y su determinación para defender la verdad lo convirtieron en un amigo invaluable en los momentos más difíciles. Algo también que yo escuché de Manuel Brunato, hermanos, es que pues él tenía toda esta información. Entonces le pide a un amigo de él que se la llevara para que la mantuviera en un lugar a salvo. Pero su amigo le dice: es que es mucho papel. Recordemos, en ese tiempo no había computadoras, no había memorias, no nada, todo era escrito. Entonces su amigo le dice: vengo mañana, dice, porque no tengo en qué llevarme toda tu información. Y así pues Manuel Brunato dijo: pues está bien. Pues ¿qué pasa? Que al otro día amanece muerto Manuel Brunato y no encontraron nada de papeles. Era información muy delicada, hermanos. Entonces pues tenemos que luchar. No podemos dejar que las envidias nos ganen. No dejemos que el demonio entre en nuestro corazón. Ahorita que estamos hablando de él, también el Padre Pío se enfrentó al demonio. O sea, el demonio se le hacía presente y lo martirizaba y le decía que tuviera, lo tentaba, vaya. A veces lo tentaba con mujeres, a veces lo golpeaba. Él tuvo luchas, o sea, físicas con él, con el demonio, hermanos. Entonces, pero él, su fe nunca se quebró. Él siempre siguió adelante y entregando todo a Dios. Los doctores, hermanos, pues se sorprendían de que sus heridas estaban abiertas y no se infectaban. Y todo el tiempo sangrando. O sea, imagínense todo lo que pueda pasar por la cabeza del padre, todo ese temor que puede haber pasado, pero pues un hombre de fe, un hombre firme, y siguió adelante, hermanos, siempre adelante. Las reliquias del Padre Pío, hermanos, están dispersas en diferentes lugares de devoción en todo el mundo, pero una gran parte de ellas se encuentra en San Giovanni Rotondo, en Italia, donde vivió y murió. Entre las reliquias más veneradas están los guantes que cubrían sus manos estigmatizadas, fragmentos de sus hábitos y otros objetos personales. También, hermanos, una vez viendo un documental del Padre Pío, había algo que a mí me llamó mucho la atención. El padre de repente era hasta como chusco y él ya estaba enfermo. Entonces en una silla de ruedas tenían que bajarlo y subirlo, y le decían: padre, vamos a hacer un elevador para que pueda subir y bajar. Y él decía: no, déjenlo como está. Y así, hasta que un día dice: no, pues lo lastimamos y todo, entonces vamos a hacer un elevador. Lo hacen y agarra el padre y lo llevan por ahí y dicen: ¿y esto? Pues es un elevador para que suba y baja, para que pueda subir y bajar. Y agarra el padre y dice: ¿y por qué no lo mandaron a hacer antes, no? Y luego lo llevan hay unas reliquias de él donde aparece una túnica de él. Una túnica, una playera, la verdad desconozco la prenda, pero es algo que él vestía arriba y estaba manchada de un hombro, porque también él les contaba a sus compañeros que él a veces sentía cómo cargaba la cruz de Jesús y su hombro también sangraba, como si trajera cargando la cruz.
Imagínense 50 años así, con todo ese sufrimiento, toda la entrega y la santificación que él pudo tener. De hecho, él cuando les decía que ya iba a morir, la gente le decía, no, padre, ¿cómo cree? Usted tiene que estar aquí con nosotros. Y él decía, créanme, les voy a ayudar más desde el cielo que aquí en la tierra. Entonces ya cuando muere el padre y lo examinan los doctores, pues él dicen que él estaba como lastimado del hombro, como con su hueso roto o quebrado, algo así decía, como si hubiera cargado mucho sobre sus hombros. Entonces imagínense, él cargaba la cruz de nuestro Señor día a día. Siempre estuvo ahí con los dolores de los estigmas, con los dolores de la cruz. No, hermanos, o sea, la verdad, el Padre Pío tuvo una vida ejemplar. Tenemos que, les repito, hay que aprender de todo esto, porque los santos nos enseñan eso, a poder ver a Jesús en ellos. El cuerpo, hermanos, el cuerpo del Padre Pío está incorrupto. Fue exhumado en el año 2008 y actualmente se encuentra en exhibición en una urna de cristal en la iglesia de Santa María de la Gracia en San Giovanni Rotondo, donde miles de peregrinos acuden cada año para venerarlo. Este hecho es considerado un testimonio de su santidad y sigue siendo motivo de admiración para los fieles. De hecho, hermanos, ahorita también pues su confesionario está cubierto de unos cristales, porque lo exhiben para que, pues, donde confesaba él. Y así como él lo dejó, ahí sigue. Es otra reliquia también muy importante para nosotros como seres, como católicos. Veamos pues toda la vida del Padre Pío, todo lo que los pudo enseñar, todo lo que nos enseñó. Entonces, pues nunca dejemos de encomendarnos a él, nunca dejemos de pedir su intercesión, porque él, pues si aquí en la tierra todo lo que pudo hacer por nosotros, imagínense lo que puede estar haciendo por nosotros desde el cielo, cerca de nuestro Señor. Entonces, hermanos, pues aquí con esto termina esta pequeña historia de este fraile de Pietrelcina, fraile capuchino, que al igual que San Francisco de Asís, tuvo los dolores de nuestro Señor, los estigmas de nuestro Señor. Aprendamos de él. Vamos a difundir estos videos para que más gente conozca de esta santidad. Hoy se me estaba pasando una frase muy importante, pues sí, muy importante, que decía él, es que ¿cuál era uno de los legados más grandes que él podía dejar? Pues él decía, enseñemos a amar a María. Enseñemos a amar a María y amemos a María. Orando el rosario, pidiendo su intercesión, defendiendo todos los dogmas de la Virgen María, su virginidad, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen. Todo esto, hermanos, tenemos que aprender a defender nuestra fe hacia nuestra Madre Santísima. Él siempre lo hizo. Él siempre estaba rezando, sus armas siempre fue el rosario. Entonces, aprendamos de él, defendamos a nuestra Madre Santísima y luchemos para cada día estar un poco más cerca de Dios con la santa intercesión del Padre Pío. Si les gustó este video, hermanos, los invitamos a que lo compartan, comenten, regálenlos un like, suscríbanse para que podamos llegar a más y más personas. Activen su campanita de notificaciones, por favor, para que YouTube les avise cuando subamos más videos. Y recordemos, hermanos, la escalera al cielo no es una escalera eléctrica. Luchemos y suframos como el Padre Pío para cada día subir un escalón más para la eternidad. Hasta la próxima.